Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy les mostraré una de las funciones que Inventor 2019 ha mejorado. Se trata de la función para construir agujeros. En esta versión, Autodesk Inventor ha realizado un cambio completo de todo el comando. Hay una nueva interfaz de usuario, un nuevo proceso de dimensionamiento optimizado y también la posibilidad de guardar configuraciones personalizadas para uno o varios tipos de agujeros. Para este caso, he creado previamente una parte muy sencilla, consistente en un paralelepípedo con sus esquinas redondeadas. Antes de continuar, debe tener en cuenta que esta pieza se ha construido con las dimensiones que permitan construir los agujeros. Cada vez que se crea una nueva parte, Inventor genera medidas por defecto del orden de 1 pulgada y los agujeros, así como los tornillos, son en la mayoría de los casos de mayor dimensión. Ahora vamos a activar la función para construir agujeros en esta superficie. Como puede ver, no se trata de una ventana, sino de un panel con las opciones de configuración para construir diferentes tipos de agujeros. El tener un panel en lugar de una ventana tiene sus ventajas. Un panel se puede acoplar de diferentes maneras. Por defecto, el panel se muestra al costado derecho de la ventana gráfica. Para moverlo o colocarlo como una ventana flotante, debo acercar el puntero a la cabecera del panel. Recomiendo hacerlo sobre la pestaña donde dice Propiedades y ahí hacer un clic sostenido. Luego puedo mover el panel al lugar deseado. Para mantener el tamaño de la ventana gráfica, puedo acoplarlo con el panel del modelo. Nuevamente, debo aplicar el clic sostenido y llevarlo hasta la pestaña del panel del modelo. Para ello, hay que acercarlo hasta que salga un rectángulo de color azul junto a la pestaña del modelo. De la forma como aparezca este rectángulo azul, se colocará este panel. Una vez que lo tenga, suelto el clic sostenido y el panel se fusionará como una pestaña más. Si aplico nuevamente un clic sostenido y lo subo hasta que el rectángulo salga en la parte superior, ambos paneles se ubicarán en cascada vertical. Puedo mover el panel inferior y colocarlo en la parte superior haciendo el mismo procedimiento con un clic sostenido. De esta forma, puedo ubicar los paneles en el orden que mejor se acomode a nuestros intereses. Para regresarlo a su posición original, vuelvo a realizar un clic sostenido y luego lo llevo a la parte derecha hasta que el rectángulo azul se muestre en la forma en que deseo que el panel se posicione. Para este caso, por ejemplo, es una cinta vertical de color azul en el lado derecho. Suelto el clic sostenido y nuestro panel quedará en la posición inicial y que por ahora vamos a conservar. Observe que el puntero del ratón cambia de forma al pasar sobre la superficie del sólido que tenemos en la ventana gráfica. Esto me indica que ya puedo comenzar a indicar los puntos donde se construirán los agujeros. Construir un agujero ahora es más sencillo. En la sección de posición aparece una flecha de color rojo y al costado se mostrará la cantidad de agujeros que se vayan agregando. Para empezar, sin importar el tipo de agujero, solo debemos marcar los puntos donde deseamos ponerlos. Voy a colocar 4, uno en cada esquina. Una vez colocados los 4 puntos, se han generado agujeros de la forma que por defecto vienen con el panel al activar la función. Ahora voy a modificar el tipo de agujero y el tipo de asiento para la cabeza del tornillo. Observe, como en la ventana de posición se indica que tenemos 4 agujeros seleccionados, el último tiene una esfera de color en su centro. Esto indica que este es el agujero activo. Puedo seleccionar el punto central de cualquiera de los otros puntos marcados para convertirlo en el agujero activo. Si hago un clic sostenido sobre cada agujero, puedo moverlo y cambiar su posición. Ahora voy a indicarle que haga un agujero de espacio libre, es decir, sin rosca, que es la segunda de las opciones disponibles en esta ventana. El asiento que usaremos será del tipo barreno,
que también es la segunda de las opciones que se muestran en este panel. En norma vamos a seleccionar la norma DIN y en tipo vamos a indicarle que será un agujero para un tornillo de cabeza hueca. En la parte inferior donde se tienen las medidas es posible editar y modificar las existentes. Solo debemos hacer un clic en cada una de las medidas y modificar los valores. Para nuestro ejemplo, las dejaremos como están. Ahora vamos a configurar la ubicación exacta de cada uno de los agujeros. Para este ejemplo, los vamos a ubicar de tal forma que sean concéntricos a los filetes de las esquinas. Así que voy a desplazarme hasta el agujero activo y acercar el puntero al filete de la esquina. Observe cómo el puntero de nuestro ratón cambia y el filete se pone en color blanco. Es importante estar atento a los cambios que el programa va generando con cada una de nuestras acciones. Estos cambios son indicaciones de cómo reacciona el programa. Una vez que el filete esté en color blanco, hacemos clic. El agujero, como puede ver, se ubicará en forma concéntrica al filete y su centro se pondrá de color rojo, como señal que ha tomado su ubicación final. Repetimos el proceso para el siguiente agujero. Vamos al eje y lo activamos haciendo clic. Luego nos acercamos al filete y una vez que cambie de color, hacemos clic para que el agujero se ubique en forma concéntrica. De esta forma, podemos ubicar los demás agujeros y culminar con este proceso haciendo clic en OK. Pero esta nueva función de Inventor tiene, como lo habíamos dicho al comienzo, la opción que nos permite guardar el tipo de agujero que hemos construido. Existen diversos trabajos de diseño donde se usan varios tipos de agujeros y los cuales se realizan con medidas especiales. Para guardar este tipo de agujero, vamos a la ventana superior donde podemos poner la descripción o nombre con el cual deseamos guardar nuestro agujero. Para capturar las dimensiones, el tipo y norma que hemos aplicado y no tener que volver a escribirlas, hay que hacer clic en el signo de suma que aparece al costado derecho. Por defecto el programa pondrá la descripción completa del agujero. Solo debemos modificarla y dejar el texto que sea suficiente para identificarlo. Para completar este proceso, hacemos clic en el símbolo de aceptar y listo. Nuestro diseño de agujero ahora aparece en la lista para ser utilizado en otra parte de nuestra pieza. Voy a generar un nuevo agujero sin modificar la posición ni la cantidad de los puntos para poder evaluar algunos detalles. Para este caso, cambiaré el tipo de agujero donde el asiento tenga otra forma. Y como puede ver, todos los agujeros cambian. Voy a guardar este tipo de agujero también. Así que vuelvo a la descripción, hago clic en el signo suma y modifico la descripción de tal forma que me sea de utilidad y que pueda identificarlo después. Finalmente, aceptaré esta descripción y al abrir la lista ya tengo dos tipos de agujeros. Ahora puedo cambiar de un tipo de agujero a otro y elegir con cuál de ellos va a quedar de forma definitiva nuestro diseño. Si esto es apropiado, validaré todo este trabajo y haré clic en el botón OK de este panel. Si luego de haber terminado la pieza necesito cambiar el tipo de agujero, voy al panel del modelo y en la operación de agujero hago clic derecho y activo la función para modificar sus características. En el panel de las propiedades puedo modificar el agujero o agregar un nuevo tipo si es necesario. Pues bien, eso es todo en este video. Los espero en el próximo para conocer otra de las nuevas funciones de Inventor 2019. Así que los espero.